Meditaciones, el pan de vida. El pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera. Alimento que viene de Dios. Porque Jesús es pan de vida eterna. Dirige el pastor John Robert Peña Vuelvas. Hola, muy buenos días para todos. Dios les bendiga muchísimo. Les saluda el pastor John Robert Peña Vuelvas, dándoles la más cordial bienvenida a este espacio Meditaciones, el pan de vida, alimento que viene de Dios. Qué bueno que nos estemos alimentando, y de la mejor forma, de la palabra divina, de la palabra de Dios. Así es como a través de estas meditaciones y muy especialmente en esta serie que estamos desarrollando, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Que lo que quiere decir según la NTV es: demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. Si así tú piensas, así deberías vivir, así deberías actuar. Muchísima atención. Así es como tenemos no solamente que entenderla, concluirla, sino aplicarla también. La palabra de Dios es para que nosotros la llevemos a la vida práctica, no para que la tengamos en nuestra mente y en nuestro corazón solamente ahí. No, es para ponerla por obra. Y ahí es donde entonces el término buenas obras cogen fuerza. ¿Y qué crees? Estamos agradando a Dios cuando cambiamos los conceptos, los que antes teníamos, por los de Dios. E inclusive el tiempo que tú tienes de ser cristiano o cristiana, tienes que aprender a hacerte una evaluación si estás cultivando los conceptos propios de Dios que Él te enseña por medio de su santa palabra. Y el término arrepentimiento, desde el punto de vista de Dios, tiene que ser genuino, porque así solamente es cuando se producen los frutos, y Dios quiere que nosotros tengamos frutos. Ahora, ayer te coloqué una tarea y fue sobre hacer la relación de Juan 15 con el tema de Génesis 2 y Génesis 3. ¿Te das cuenta? Y en Juan 15 nos enseña sobre la necesidad de producir, de dar frutos. ¿Te das cuenta que realmente la palabra de Dios es una sola? Es una sola y ahí no hay contradicción alguna. En el tema del arrepentimiento, que precede a la salvación, y en lo que estamos viendo con el tema de la mente, como ese primer elemento que tiene que ver con la mente, mira cómo vamos realmente, cómo vamos desarrollando este punto de una manera tan importante. Y ayer terminábamos con el escrito está, que cómo realmente Jesucristo, habiendo sido tentado, pero no cayó, fue tentado. El diablo lo tentó, pero no cayó. ¿Y por qué no cayó? Porque tenía fresca su mente, la tenía transparente como su corazón, como sus pensamientos, como sus acciones. Y tan claro nos da la enseñanza que precisamente ante la propuesta tentadora del diablo en tres oportunidades el mismo Señor Jesucristo le trajo la respuesta reveladora, la respuesta sanadora, la respuesta que da vida y vida en abundancia. Escrito está. Y yo te preguntaba, ¿cuántas veces has fallado por no tener la palabra de Dios en el momento en que lo has necesitado? ¿Dónde has estado? En todo el tiempo que llevas de vivir, ¿en cuántos lugares has estado y con cuántas personas has estado? Y las mismas veces, la mayoría de las veces, te has olvidado del escrito está. Y es ahí donde entonces tú dices que sí puedes hacer esto, que sí puedes hacer esto y que sí puedes hacer esto. ¿Por qué? Porque no tienes la palabra de Dios claramente. Porque la iluminación, la revelación,
la palabra de Dios. No has permitido tú que te convenza. Entonces, como tú no has permitido que te convenza, por eso es que vas a un lugar que no debes ir. Por eso es que haces en algún lugar y con cualquier persona, por más elementalmente que sea lo que estés haciendo. Pero Dios quiere que tú no lo hagas sencillamente. Eso se llama santificarse. Eso se llama apartarse, también te lo decía. Entonces, esa reflexión es importantísima. Y hoy continuando con lo de ayer precisamente para que sigamos en esa relación, en esos puntos suspensivos. Entonces vamos a la Biblia precisamente, bendito sea el Señor por su palabra. Veamos con respecto a lo que fue el hombre, Adán y Eva, y lo que fue muchos años después en el salmista. Ahora, hay un punto importantísimo realmente, y que lo vamos a ver ahorita más adelante cuando leamos el Salmo 51, 3:10. Abre la Biblia y vamos a leerlo juntos, y asimismo vamos meditando juntos y vamos permitiendo que Dios nos hable. Deja que Dios te hable a tu mente y a tu corazón. Despierta esos sentidos espirituales, porque Dios quiere hacerlo en tu vida. Tan solo tú déjalo. Dios invita para que todo aquel que cree que no tiene sabiduría, pues la pida a Dios, y que la pida con fe, que no tiene que dudar, para que le sea dada. Es que si tú dices, es que yo no entiendo, es que yo no sé, es que yo no puedo, perdóname, no estás escuchando la voz de tu pastor, es decir, de Jesucristo. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Porque si tú quieres realmente, entonces las cosas van a ser muy y totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque la Biblia lo enseña. Y el Salmo 51, 3 al 10, dice lo siguiente: porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. O sea, ¿te das cuenta? Mira todo lo que el salmista dice allí. Y tendríamos que leerlo varias veces, si es tu necesidad. Obviamente yo lo he leído muchas veces, y cada vez más y más realmente me convenzo de que Dios tiene toda la razón del mundo, todita, absolutamente toda. Mira, pero aquí es donde quiero mostrarte realmente una posición de lo que fue Adán y Eva en aquel tiempo a la posición que tuvo David en su tiempo, cuando él pecó, cuando él también desobedeció. ¿Te das cuenta? Los unos hicieron una cosa, este hizo otra cosa, pero desobedecieron. Pero los unos actuaron de una forma y este actuó de otra forma muy diferente, que yo me pongo a pensar, si así hubieran de pronto actuado como lo hizo David, Adán en su posición de varón, de hombre, si hubiera actuado, es posible que las cosas hubieran sido diferentes a como fueron de ahí en adelante y como lo es hoy en día, con tantas y tantas consecuencias cada vez y más peores realmente. Ahora, ¿puedes entonces darte cuenta lo que hizo David? ¿Qué fue lo que hizo David? Aquí es donde está el tema. David, cuando pecó, no se justificó, no se defendió, no dijo, es que yo no tuve la culpa, yo vi
y yo no tuve la culpa. David nunca se defendió, y la lectura lo dice muy bien. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Eso es muy diferente a la posición por la que optó precisamente Adán. Y vamos a verlo en el Génesis 3, del 8 al 13. Recuerda que estamos en Génesis 2, Génesis 3, y en el Génesis 3, en la primera parte, leíamos en los versos del 1 al 5. Ahora del Génesis 3, pero vamos a verlo del 8 al 3. ¿Listo? Y te lo quiero referenciar en la versión NTV. Listo. Entonces dice: cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron, ayer lo decíamos, así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre: ¿dónde estás? Mira, vamos a dejar ahí primeramente. Ahora se escondió y antes no se escondía. Antes estaban a la vista. Dios no tenía que buscarlos porque donde estaba Dios, ahí estaban ellos. Donde estaban ellos, ahí estaba Dios. No tenía que preguntarle Dios a ellos: ¿dónde están? Que es que no los veo. Tú puedes creer eso, que Dios no vea. Pero aquí no es que Dios no los estaba viendo literalmente. Recuerda que Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Él es el Dios todopoderoso. Él sí los estaba viendo, pero era en una situación diferente a como antes del pecado ellos estaban. Antes ellos no se escondían. Ahora, bueno, ¿y por qué se están escondiendo? Aunque en primera instancia simplemente les preguntan dónde están. ¿Para qué? Para que ellos descubrieran realmente qué era lo que habían hecho. Dios les hizo confesar, porque de otra forma, por el miedo no lo hubieran hecho. Mira lo que dice a continuación, después de ¿dónde estás? En el versículo 10, el hombre contestó: te oí caminando por el huerto, así que me escondí. ¿Te das cuenta? Antes no se escondía, ahora sí se escondió. Luego dice: tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Te das cuenta? Antes no sentía y no conocía el miedo y estaban desnudos. Y recuerda lo que dice en la palabra, en el versículo, ¿cuál es? En el versículo, aquí permíteme lo busco de momento, en el versículo 25, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. No se avergonzaban bajo ninguna circunstancia. Y en la NTV, ahora bien, el hombre y su esposa estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. ¿Y por qué de un momento a otro sí sintieron vergüenza? Les dio miedo y se escondieron. ¿Te das cuenta? Ahora el versículo 11 viene entonces la conversación de Dios con ellos. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Le preguntó el Señor Dios. Le preguntó otra vez: ¿acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? Pues eso era evidente para Dios. Dios lo sabía. Ya sabía que ellos habían comido, porque se habían escondido, porque le había dicho algo que antes no se lo había dicho, y es que tuve miedo porque estaba desnudo. Antes eso no lo experimentaba en la inocencia. Mira lo que hace la inocencia. La inocencia nos permite vivir en una santidad perfecta. Por no decir casi perfecta, no, perfecta realmente. En eso faculta lo que es la inocencia. Pero cuando se pierde la inocencia por hacer lo que no conviene, es allí cuando nosotros estamos abiertos a cualquier clase de consecuencia, y por supuesto que no es buena. Cuando tú haces cosas que no corresponden, no solamente te estás afectando a ti, ponle sentido a esto. No solamente te estás afectando a ti, sino que estás afectando a otros. Y aquí se afectaron uno y otro. Tanto el esposo afectó a la esposa como la esposa afectó al esposo. Cuando tú estás en tu casa, siendo cristiano o cristiana, y haces lo que no corresponde, lo que no es debido, tus padres lo están viendo, tus hermanos y hermanas lo están viendo, y toda tu familia está viendo cuáles son tus comportamientos. Y ellos piensan:
Mire, aquí está el cristiano y aquí está la cristiana. Y tanto que habla de la Biblia, tanto que habla de la iglesia, de la congregación, de que es cristiana, de que es hija o hijo de Dios, y mírelo ahí. Ese es el tema, y muchos todavía no se han percatado de esta situación. No se cuidan, no cuidan su estilo de vida, su testimonio no les importa. ¿Por qué? Porque le siguen dando larga al tema de la carne. ¿Sabes por qué? Porque olvidan el escrito está, el de Mateo 4. Te lo quiero recordar. Mateo 4:4, 4:7 y 4:10. Yo espero que tú estés haciendo las tareitas. Es para tu bendición. Y en la manera en que tú lo estudies y lo haces propio de tu vida, es para tu bendición. Y entonces es así, de la única manera como tú vas a agradar a Dios. Entonces vas a exaltar al Dios Todopoderoso. Es de la única forma. Ahora, a raíz de esto, cuando Dios le preguntó, ¿acaso has comido el fruto del árbol que te ordené que no comieras? Ahora mira la posición de Adán y Eva. Contraria a la posición del texto que acabamos de leer en Salmo 51:3-10 de David. Dice Adán y Eva en Génesis 3 del 8 al 13, versículo 12. La mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto y yo lo comí. Entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer, ¿qué has hecho? Ahora mira lo que viene, sigue el orden. La serpiente me engañó, contestó ella, por eso comí. Mira cómo inmediatamente surge un concepto, el concepto de condenación, porque eso es lo que hace el pecado, condenarme, ¿cierto? Pero no contento con condenarme el pecado, me plantea una solución que no es la correcta, que no es la solución, que no es la verdad, que no es lo más sensato. Es decir, si yo me equivoco, entonces yo me justifico y yo me defiendo y yo digo, es que yo tuve la razón por la cual yo me equivoqué. Eso nunca de parte de Dios va. De parte de Dios nunca eso podrá ser cierto. Nunca Dios te lo va a avalar. Siempre de parte de Dios, delante de Dios, cuando tú cometas un error, lo mejor es reconocer, como lo hizo David. Pero mira que así no lo hicieron Adán y Eva. Adán se justificó en la mujer, diciéndole a Dios, queriéndole decir a Dios, o se lo dijo. Lo que pasa es que aquí literalmente no lo está, pero le dijo, la mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto y yo la comí. Es decir, usted se equivocó al darme esa mujer. Por favor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, mujer, hombre? ¿Hasta cuándo esposos? ¿Hasta cuándo hijos? ¿Hasta cuándo iglesia vamos a seguir nosotros justificándonos y diciendo que por tal motivo es que no vamos a la iglesia, que por tal motivo no nos congregamos, que por tal motivo es que no ofrendamos, que por tal motivo es que no estudiamos en la escuela bíblica, que por tal motivo no vamos a la alabanza, a los tiempos de ayuno, que por tal motivo y por cuáles motivos más quieres seguirte justificando realmente? Y el mismo tiempo que has venido justificándote, el mismo tiempo que estás pensando en seguirlo haciendo, es el mismo tiempo que has venido perdiendo y has evitado tu crecimiento espiritual, cuando la Biblia no se equivoca, porque ella ha cumplido el propósito para lo cual Dios la envió. Ella no se vuelve vacía. Entonces mira cómo se puede estar de errado realmente en este concepto. Y no contento con eso o no contenta con eso, entonces la mujer dijo, la serpiente me engañó, contestó ella, le echó la culpa. ¿Sabes qué significa eso? Eso significa cobardía. El acto de estarme defendiendo después de que yo me equivoqué, eso es un hombre y una mujer cobardes. Y eso es lo que tú eres cuando tú no aceptas las consecuencias, cuando tú no aceptas la responsabilidad de tanto de lo que te estás equivocando continuamente. En esos ejemplos que te acabé de decir, congregación, ayuno, alabanza, ofrenda, evangelización, escuela bíblica, etcétera, etcétera, porque son muchas las disciplinas espirituales que Dios me enseña a vivir dentro del cuerpo de Cristo como miembros, que es la iglesia. Entonces, tú lo que estás es evitando crecer espiritualmente. ¿Tú crees que tú eres maduro o madura porque sumas un año a tu vida cristiana, entre comillas?
Perdóname, eso es un concepto equivocado y sigues estando muy, muy equivocado y apartándote cada vez más de Dios, aunque vayas a la congregación, aunque escuches estas meditaciones. Pero mira, el concepto tiene que estar claro en la mente y en el corazón. Mira cómo realmente el diablo atrofió la mente del ser humano, que por eso es que no entienden el concepto real de lo que es el verdadero arrepentimiento, que es el que produce frutos realmente. Te puedes dar cuenta entonces y asimismo entender las respuestas tanto de Adán como de Eva con respecto a la del rey David. El rey David entendió y aceptó su pecado. Estos lo que hicieron fue justificarse y se defendieron. Error. Se defendieron y se justificaron, nunca asumieron la responsabilidad de sus hechos. Esto es lo que le sucede a la mente del ser humano cuando peca. El arrepentimiento entonces involucra un elemento mental de reconocer y de entender. Es algo que te tiene que confrontar con la forma y estilo de vida que has estado viviendo. Debes decirle a Dios que lo reconoces y entiendes y pedirle que seas cambiado o cambiada para no apartarte más de su lado y estar allí continuamente aferrado y aferrada a Él. Oremos, acerquémonos a Dios y con tus propias palabras exprésale lo que sientes en estos momentos. Yo te guío pidiéndole a Dios que te escuche. Yo te guío a través de esta oración rogándole al Santo de los cielos, al Todopoderoso, que use su Santo Espíritu para que tú puedas orar con libertad, porque no oramos como conviene, pero el Espíritu sí nos enseña. Que tu Espíritu Santo le enseñes a orar a todos aquellos que, escuchando estas meditaciones, esta enseñanza, Señor, son tocados por ti y se acercan a ti en reconocimiento de que se han equivocado, para que puedan cada vez más y más ser libres en el Espíritu, conforme a tu palabra. Donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Que así sea para tu gloria, Señor. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Bueno, gloria a Dios, gloria a Dios. Seguimos en este propósito. No vayas a decaer. Jamás, jamás lo pienses y menos lo vayas a albergar en tu vida. Una vez más, envíale estas enseñanzas a todos aquellos que hacen parte de ti, sean familiares, amigos, así sean lejanos, donde estén, no importa. Este medio lo faculta. Se despide de ti este pastor y amigo en Cristo, John Robert Peña Huelvas. Que tengas un feliz día. El pan de vida, alimento que viene de Dios. Envía tus peticiones y testimonios al WhatsApp 302-424-7650.